cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Y al
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días para todos. La Santa Misa por Claudia Milena Hernández manda celebrar Teresa Tafur. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con su espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: dejen que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que deben hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia.
Así terminaron este templo el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, 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 Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Estamos esta semana escuchando en la primera lectura el libro de Esdras en el Antiguo Testamento. Se nos está comentando sobre la reconstrucción del templo y cómo la gente toda ha puesto, diríamos hoy, su granito de arena. Cada uno ha aportado, ha ayudado. Hoy también el rey Darío pues escribe, dice allí a los gobernantes de Transufratina, para que desde el gobierno de esa época, de esa ciudad, también aporten, porque ya la gente del pueblo ha aportado. Entonces que todos aporten, de tal manera que puedan mancomunadamente, en unión, pues reconstruir y tener el templo de Dios, ese lugar que simboliza mucho para un creyente,
ese lugar que representa mucho para una persona de fe. Y así lo hicieron. Reunieron dinero y entre todos levantaron el templo y lo dedicaron al Señor. Entonces se habla también no solo de la reconstrucción y del aporte de todos, y también inclusive menciona hoy del pago a los trabajadores para que la obra no se interrumpiera. Es muy bonito ver todo eso porque esto lo hemos visto nosotros también en nuestras comunidades parroquiales, sobre todo en el pasado, cuando tenían que construir templos. Si uno ve los templos grandes de los pueblos, miren que antes los templos de los pueblos y de las ciudades eran grandes, inmensos. 50 años atrás, 60 años atrás, 80 años atrás, y levantaban esos templos grandísimos con las dificultades inclusive de la época. Hoy hay más facilidades, pero veía uno cómo levantaron esos templos tan grandes. Hablemos aquí en Tuluá de los templos que hay grandes, pero de otros, la Basílica y otros a nivel nacional y a nivel mundial, cómo levantaban esos templos grandes, donde seguramente se necesitó muchos materiales, mucho trabajo, pero también muchos recursos económicos. Y todo eso se levantó, todos esos templos se han levantado con la ayuda de la misma gente. Pero era muy bonito, de pronto, yo no sé si ahora, pero le da la impresión a uno que antes yo no sé si los católicos eran más generosos, porque levantaban esos templos grandísimos. Ahora no es tan fácil. Ahora uno para allá, ya los templos levantados, para poner un tarrito de pintura, ya eso le cuesta a uno, ¿sí? Sin embargo, es muy bonito ver ese entusiasmo de la comunidad, del pueblo, uniéndose. Y esto nos inspira también a nosotros, porque no solo es la reconstrucción del espacio físico, de las paredes, de los techos, no solo es la reconstrucción de un templo material, esto también refleja como la intención de reconstruir el templo de Dios espiritual, ese templo de Dios espiritual que se va deteriorando en nosotros por el pecado, y entonces es necesario también reconstruir el templo de Dios que hay en nosotros. Pero también, si lo miramos a nivel de iglesia, reconstruir ese templo de Dios, porque repito, con el paso del tiempo se va deteriorando, se va desfigurando, se va agrietando. Es necesario entre todos mirar cómo podemos reconstruir, meternos y no tomar la actitud de salirnos. Hay gente que no le gusta cosas de la iglesia y más bien se salen de las parroquias y más bien se retiran. No es retirándose, no es apartándose, más bien es metiéndose a reconstruir. Así lo han hecho muchos santos. Se me viene a la mente ahora la imagen de San Francisco de Asís, un hombre que en su época pues veía que la iglesia, que el templo de Dios estaba como cayendo en ruina, estaba agrietado el templo de Dios, y San Francisco no se retiró de la iglesia, al contrario, se hizo más católico, se metió más. Y por allá, de manera simbólica, empezó a levantar un templo de San Damián que estaba en ruinas, para simbolizar que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, aportar. Cuando se trata del templo material, aportar nuestro trabajo, aportar también con nuestros recursos económicos. Pero cuando se trata del templo espiritual,
cuando se trata del templo espiritual, aportar también con nuestro testimonio, con nuestro buen testimonio de vida cristiana. Estamos aportando a reconstruir el templo espiritual, aportar con el transmitirle a otros también la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios. Entonces no se trata de uno apartarse o simplemente salir desde fuera a criticar y a criticar y a criticar. Aquí podríamos decir, oiga, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho por su iglesia? ¿Qué ha hecho por su templo material? ¿Qué ha hecho por su templo material? Ustedes escuchan cuánta gente critíquese la iglesia, esto y lo otro, las riquezas de la iglesia. ¿Usted qué ha hecho? No ha hecho sino criticar, pero usted no ha hecho nada. Pero también a nivel del templo espiritual, de la iglesia misma como comunidad de fe, de cosas que usted qué ha hecho por su iglesia, por su templo espiritual. Y uno ve que mucha gente que no ha hecho sino criticar y cuestionar y molestar. Es más, no solo criticar, hay unos que han aportado su antitestimonio, hay unos que han aportado su mala vida cristiana. No, que aportemos de verdad en la reconstrucción de nuestro templo material, si podemos hacerlo, qué bueno hacerlo, y sobre todo de nuestro templo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Pues miren, Jesús en el Evangelio lo dice, de tal manera que nosotros formemos la familia cristiana. ¿Cómo se forma la familia cristiana? Que es el templo espiritual de Dios. ¿Cómo se forma la familia cristiana? Que es la iglesia, que es la comunidad de fe. ¿Cómo se forma? Escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Eso lo dice Jesús en el Evangelio, cuando llegan a avisarle, porque hay mucha gente alrededor de Jesús, y llegan a decirle, Jesús, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. Tus hermanos, valga la pena, eso lo sabemos nosotros, pero por si acaso alguno tiene todavía dudas, cuando se habla de hermano no se habla de hermanos de sangre, porque María no tuvo más hijos, ¿sí? Se habla de parientes. Y entonces dice, tu madre, María, y tus hermanos te están buscando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? A manera de pregunta. ¿Cuál fue? Pareciera una respuesta displicente, pero no es una respuesta displicente, más bien es una respuesta que los llevaba a ellos y a nosotros a pensar cómo se forma la familia de Cristo, cómo se forma. Y entonces Jesús responde, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahí está, clarita la respuesta. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Decía que es una respuesta que en principio de carrera pareciera como displicente contra María, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces diría alguien, ¿sí ven? No, porque saben quién fue la primera que escuchó la palabra. Antes es un halago, porque Jesús da a entender, miren, además de la familia se forma con la sangre, pero además de la familia de sangre, está la familia espiritual, la familia cristiana. Nosotros somos familia en la medida en que escuchemos la palabra de Dios y la cumplamos. De esa forma reconstruimos el templo de Dios espiritual. De esa forma reconstruimos la iglesia. De esa forma levantamos la iglesia. Cuando todos escuchamos la palabra de Dios, porque empezamos a formar parte de la familia, ya no de sangre, sino la familia de fe,
la familia cristiana. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pero hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva, proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Confesamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Claudia Milena Hernández, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
elegido. Fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Toma y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Recordar mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. En paz descanse. Amén. Nuestra hermana Claudia Milena Hernández y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.